Here we go, bro. We're live. Dios los bendiga en esta preciosísima noche. Welcome to the God Has No Limits. Dios no tiene límite. Aquí en Lynn, con la hermana María Herro González y su servidor, su hermano Juan José González, trayendo un estudio nuevamente. Hoy martes, día en la semana. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos otra vez más aquí con nosotros, compartiendo, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Como todos los martes, vamos a seguir con el estudio de la semana pasada, vueltos a la ley. Vamos a repasar un poquito de lo de la semana pasada y después ahí vamos a continuar con lo que no terminamos la semana pasada porque es un poquito de largo el estudio. Pero como todos los martes, vamos a empezar con unas alabanzas al Señor, porque Él se merece eso y más. Merecedor de toda alabanza. Amén. Amén. The best minute of the service. Worship. El worship. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Por eso le decimos: hay poder, hay poder En el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Ay, santo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay Hay poder. poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay Hay poder. poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, un ejército se levanta. Se levanta, se levanta. Cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Los guerreros.
bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy, Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya.
Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú.
adoración, alabanza al Praise the Lord, Señor. aleluya. Hay que darle alabanza, merecedor de toda la alabanza y de toda la gloria. Señor. Thank you, Mi alma te Lord. alaba, Jehová. Aleluya. Hermano Juan con su pizarrita para arriba y para abajo. Thank you, Lord. Esa Amén. es la pizarrita de oro que tú andas. Mi pizarrita de oro. Yeah. Dios me lo bendiga, hermano, esta noche otra vez. Llena de treasures, brother. Amén. Hello. La pizarrita de los beneficios de nacer de nuevo. Amén. Tenemos, para nosotros comprender que estamos muertos a la ley, tenemos que entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cuando la Biblia menciona la palabra carne, está hablando del cuerpo, está hablando de El cacún. el cacún. De este cacún que Ajá. se queda atrás. Este cacún que se va a quedar. Ya. El cuerpo y alma habla la carne con la Biblia. Bueno, ahora el espíritu, todo aconteció en el espíritu. Amén. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, Amén. el espíritu de Cristo vino en mí y se unió con el espíritu mío. Amén. Y ahora yo soy una criatura nueva en Cristo. Freshly done. Amén. Somos creación nuevecita. 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 No somos rebuilt. Ajá, no fuimos renovados. No somos renovados, somos Somos nuevecitos. reviviados. Somos criaturas nuevas, nueva. Nueva. Pero todo sucedió en el espíritu. Amén. Que el espíritu es lo santo, lo perfecto, lo sin pecado, sin mancha, intachable. Amén. Es en el espíritu que somos. The only way. Ahora estamos en Cristo. Amén. Entonces, para uno estar en Cristo, yo puedo decir que estoy muerto a la ley. Que la ley a mí no me aplica ya. Amén. Pero son estudios que necesitamos estudiarlo. Amén. Y para poder recibir esa revelación que Dios le da a uno, porque eso es una liberación, que ya uno no lo está haciendo por motivaciones, nada más que por uno quiere hacerlo. No es obligado. Porque mucha gente lo hace por obligación. Y hacen obras por obligación. Hacer obras por obligación no son buenas obras. Amén. A Dios no le agrada eso. Cuando uno dice, ay Dios mío, voy para la iglesia. Ay Dios mío, tengo que hacer I esto. know. Ay Dios mío, tengo que hacer aquello. No. La palabra dice que Él no quiere sacrificio de nadie. Amén. Ya. Ya. El único sacrificio, dice nosotros, el cuerpo de nosotros debe ser sacrificio para Cristo. Lo que yo llamo un sacrificio es como yo sacrifiqué sacrifiqué mi cuerpo cuando yo dejé la heroína, Yeah. cuando estoy batallando con las ganas de fumar cigarrillo. Die to yourself. Ajá, mi carne está, yo estoy matando mi carne, crucificando mi carne, Ujú. cuando no le estoy dando los placeres a la carne. Ese es el sacrificio que Jesucristo quiere que nosotros le demos. Ujú. Cuando las tentaciones vienen, uno dice a la carne, no. Exacto. Hoy no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar. Ujú. Viene la tentación de beber. Yo bebía mucho, bebía cerveza, hot dog, hasta gasolina bebía si me la daban. Pero llegó el tiempo que ya no puedo, no se puede. No podemos tener los dos campamentos, un pie adentro y uno afuera. Tenemos que estar los dos pies tenemos que estar Tenemos either or. Porque dice que está tibio, el pastor dice que Él nos vomita. nos vomita. Yeah. Pero la gente tiene que entender que todo pasa en el espíritu. Cuando yo recibí a Cristo, yo era gordito, todavía estoy gordo. That's right. Y si era bonito, todavía estoy bonito. Y si era feíto, todavía eso está es diferente, feíto. no, feíto no. Todo sucede en el espíritu. La Biblia es un libro espiritual. Amén. Tenemos que entender eso también. Que la Biblia es un libro espiritual. Es un libro historial, un libro profético y un libro de doctrina, doctrinal. Histórico, en el medio de profecía. Al principio es histórico y a lo último con Pablo, que ese es el apóstol de los gentiles. No fue Juan, ni Santiago, ni Pedro. Pablo es el apóstol de nosotros. Amén. Nosotros comenzamos el estudio. La semana pasada. La semana pasada, que Pablo dio la ilustración en Romanos 7, de un matrimonio, que si moría el esposo, quedaba libre la esposa del esposo. Y él pone la ilustración de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vienen siendo el esposo. Nosotros somos la esposa.
que puso esa ilustración del divorcio. Cuando se divorcia la persona, la mujer, el hombre, cuando el hombre muere, la mujer queda libre para casarse con otro. So, Jesucristo murió para no poder ser nosotros casando con Jesús. So, amén. So, y la Biblia también habla de idioms. ¿Cómo se dice idioma en español? Parábolas, refranes. Yeah. Habla también de refranes. Ajá. Tenemos que tener, son tantas cosas que uno tiene que estudiar, que de la noche a la mañana uno va a aprenderlo. Pero la Biblia también habla de refranes. Como cuando él habla en las parábolas. Parábolas, refranes, que son idioms. So, también hablaba, tanto que hay que estudiar. Yo no paro de estudiar, yo estudio todos los días. Todos los días yo estudio. La Biblia es, como yo decía, son doctrina, profecía y histórica. Y primordialmente es espiritual. Si uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, si uno no es sellado con el Espíritu Santo de Dios, en Efesios 1:13 lo declara, uno más nunca va a poder entender la Biblia. Como yo dije, yo la leí por muchos años en la cárcel. De la página de toda la Biblia, que había el derecho para aquí y para abajo. Pero yo la leía como una historia. Y no la entendía. Después, los años después, al que la estoy leyendo, y cada día que la leo, la entiendo más. Y no aprendo más, y la entiendo más. Y yo digo, wow, Dios mío. Y Dios la revela a uno cada día más y más y más. Yo creo que todos nosotros al principio la leemos así, la leemos como una novela. Una novela, un libro de histórico. Entonces, si vamos renovando nuestra mente con la palabra, ahí es que nos viene el entendimiento. Ajá. Y él empieza a demostrarnos y enseñarnos los misterios que hay en la Biblia, porque la Biblia está llena de misterios, para que nosotros los encontremos. Son misterios para uno encontrarlos. Para uno encontrarlos. No escondiéndolos. Exactamente. So, lo más lindo de esto es que tú no vas a encontrar esos misterios hasta que tú no seas criatura nueva. Amén. Porque en 1 Corintios 6:14 que dice que estos son cosas locura para la gente que no tiene al Espíritu. So, uno tiene que ser criatura nueva primero para entonces uno poder entender lo que hay aquí, los misterios de la Biblia. So, entonces, la semana pasada y en esta semana vamos a seguir con el estudio Muertos a la Ley para Salvación. Para salvación. Okay. No lo escribo para salvación porque mira, ya se está quedando sin espacio. Pero siempre queremos mantenerlo para que sepamos. Énfasis, no me voy a cansar de énfasis de siempre recordarnos que somos cuerpo, alma y espíritu. Amen. Que todo sucede en el espíritu. La mente va a fallar, que es el alma, las emociones que tenemos, lo intelectual van a fallar, el cuerpo va a fallar, diariamente van a fallar. Pero el espíritu es perfecto. Nuestro espíritu que mora en nosotros, con el espíritu de Cristo de nosotros, somos perfectos. Cuando yo antes leía la Biblia y yo decía que Pablo decía que somos perfectos, dice perfecto, pero yo no me encuentro perfecto. Pero les digo, se necesita estudio para uno poder comprender que somos perfectos, pero es en el espíritu, en el cuerpo y en el alma más nunca. Eso van a ser purge, glorificados, y la mente va a ser renovada. Vamos a tener la mente de Cristo. Y el cuerpo va a ser un cuerpo nuevo, que yo necesito un cuerpo nuevo. Amén. Todos necesitamos un cuerpo nuevo. Un cuerpo glorificado como el de Jesús. So, mira, Pablo es el apóstol de nosotros. Pero Pablo fue el que escribió Romanos. Nosotros estamos dando el estudio de Pablo. De los gentiles. De los gentiles. Pablo escribió 14 de las 23 epístolas. Pablo escribió 14. De 2 tercios la escribió Pablo. Amén. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son Viejo Testamento. La gente no entiende eso. Tenemos que saber también que Juan, Marcos, Lucas y Mateo es Viejo Testamento. Jesucristo dijo, a los suyos vino, los suyos no los recibieron. Jesucristo estaba hablando del pueblo de Israel, él estaba hablando de los judíos. Tenemos que comprender eso también.
que Jesucristo era Viejo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en Actos, o en Biblia moderna dice Hechos, pero es Actos, la Biblia es vieja. Eso tenemos que comprender eso también, que el Evangelio es Viejo Testamento. Jesús le estaba hablando a su pueblo, a los gentiles. Pablo le estaba hablando a los gentiles. En Peter le estaba hablando a los judíos. Amén. Ya. En Galatas 2:8. Galatas 2:8. Galatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. A mí dice, porque el que hizo por Pedro, para él. ¿Quién hizo para Pedro? Jesús. Fue que introdujo Jesús introdujo a Pedro para el apostolado de la circuncisión. La circuncisión son el Viejo Testamento. Lo que los niños cuando chiquitos le cortaban el penito ahí. Están hablando del Viejo Testamento. Él mismo que hizo a Pedro, hizo también para mí, para los gentiles, a Pablo, para mí los gentiles. Lo mismo que hizo Jesús para Pedro, lo hizo para Pablo. Lo hizo para Pablo, ya. Porque como yo estaba diciendo, Jesús, a los suyos vino, si no recibieron, entonces Jesús dijo, ok, no me quieren recibir con los apóstoles míos, los apóstoles Pedro, Juan. Pues se fue con Pablo. Y en Hechos 2:38 es que hay que saber discernir. En Hechos 2:38 comienza otro evangelio de Pablo. Léenlo en Hechos. Primera de Hechos, el 2:38 para abajo empieza Pablo. La ley de Dios no puede ser aplicable cuando una persona ya está muerta. La ley de Dios solamente se aplica a los que están vivos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes se consideran vivos? ¿Y cuántos de ustedes se consideran muertos? Yo me considero muerto. Yo no me considero vivo. Los que están vivos tienen que vivir la ley. Yo me voy con Pablo. Muerto a la ley. Amén. ¿Cuántos están vivos y cuántos están muertos para la ley de Moisés? Los 10 mandamientos son lo que la gente decide seguirlo, no seguirlo. Los 10 mandamientos son buenos, no me malinterpreten. Vivir bajo los 10 mandamientos, eso es terrible. Es bueno vivir bajo los 10. Nadie quiere, como dice el pastor, la mujer de otro, nadie quiere robar, nadie quiere matar. Es una manera buena de vivir. Pero si nosotros vivimos por los 10 mandamientos, entonces Jesucristo vino para nada. Porque para eso fue que vino Jesucristo, para cumplir y no abolir la ley. Si ustedes están, si usted es una persona que todavía está viva, ¿la ley le aplica a usted? No. Si usted es una persona que ya murió en Cristo, la ley no tiene nada, absolutamente nada que ver con usted. En Romanos 6:3, Romanos 6:3. Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, somos en su muerte. Y a Romanos 8:1-2. Romanos 8:1-2. 8:1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ay, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Y el 8:9, de 9 al 11. El 8. 9. Ahí mismo, ya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios... la paginita esta acá.
El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Quiere decir que no es criatura nueva. el 10 y el 11. El 10 y el 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquel que levantó de los muertos, que fue Jesús. Nosotros estuvimos levantados con Cristo. Si la persona está en Cristo, aunque a lo mejor, y gente a lo mejor ni lo entiende ni lo sabe. No lo entiende. Ni no lo entiende ni no lo sabe. Pero si usted está en Cristo, usted está muerto para la ley. Amén. Y eso Ya eso no es le algo- aplica la ley. Ya no le aplica la ley. Y eso es una cosa que uno tiene que aprenderlo, y estudiar y aprenderlo. Estudiar. Para mí el estudio es estudio. Predicaciones también, yo no noqueo las predicaciones, porque ellos proclaman la palabra del Señor y eso, pero los estudios se explican, y uno va más profundo con el Señor, A mí me gustan las predicaciones también, Nuestra salvación es por gracia. Amén, la salvación es por gracia, por lo que Él hizo, por lo que Él hizo. no por lo que nosotros vamos a hacer. A mí me gustan más los estudios, y para uno coger esto, los beneficios de Dios, y estar seguro que yo sé que voy para el cielo, Amén. que yo sé que voy para el cielo, que soy una criatura nueva en Cristo, que yo sé que voy para el cielo. Ya uno lo siente en el Espíritu. Uno lo siente en el Espíritu, y Amén. no importa lo que yo haga, yo voy para el cielo. Yeah. No es lo que yo haga, ya yo estoy escogido para ir para el cielo. Y no ¿No? importa por lo que estemos pasando, tú no te has dado de cuenta que cuando uno es una criatura nueva en Cristo, Amén. no importa por el fuego que tú estás pasando, tú siempre tienes gozo en el Espíritu. Amén. No No importa. importa. Por lo que tú estés pasando, tú puedes estar llorando, ay, que me está pasando esto, que aquello, pero siente, eso es la carne. Ajá, ya. Eso es la carne, La carne, haciendo ya. toda carne ese drama. Ese drama. Pero Actividad. porque siempre, pero tú sientes ese gozo a la Yes, misma vez, tu espíritu, yes. y es por eso mismo, Ya, Él es el que fortalece. porque Él es el que te fortalece. Y estoy hablando de esto porque hoy mismo yo estaba bien ñoña, güey. La hermana. Estaba ya, Drama estaba yo estaba teniendo un pity party hoy en mi casa, porque el nene mío tiene autismo. Yeah. El nene mío le van a operar los 2 ojitos la semana que viene. Bendito, va a estar So, ciego por. Exactamente, y por eso me daba un sentimiento a mí, Wow, porque él va a estar cieguito. Ujú. Yo digo, pero a la misma vez, mira lo que hace Dios. Santo. Yo sé que él va a tener esta operación en 9 días, y yo estoy contando los días, y estoy tratando de explicarle a él, porque a él tú le dices las cosas, y ya en media hora ya se le olvida. Como él tiene autismo, él no retiene. Ajá. Usted le puede hablar a él y ya a la media hora él se le olvidó lo que usted le dijo. Bendito. Todos los días yo tengo que explicarle lo que va a pasar, para que el día que llegue ese día, pues que no se ¿cómo es que se dice? Que le dé un shock. Ya. De momento. Hay que prepararlo. Ajá, hay que prepararlo. Todos los días yo le digo un poquito. Ya. Recibí una carta de los médicos diciendo que vamos a tener el pre-op el día 20, porque la operación de él es el día 27, pero que esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, pues hoy en la mañana yo estaba haciendo lo que tengo que hacer, hay que llamar al seguro, make sure que la operación está cubierta por el seguro. Hace uno tiene, le mandan a hacer una carta a uno de lo que uno tiene que hacer. Ya. Pero mire qué lindo esto. Y yo me duele más a mí que a él, porque Todavía no está porque él captando. no capta nada. Ajá. Y yo estoy llamando pero para que ustedes vean cómo Dios trabaja esto. Amén, amén. Yo estoy en la mañana, estoy haciendo el estudio porque quiero venir, preparada para este estudio para ustedes hoy.
pero a la misma vez también tengo que hacer mis cositas porque no puedo dejar pasar el día porque todo eso tiene que estar en orden para el día de la operación. So, yo tengo un pity party, estoy llorando porque yo estoy pensando eso mismo y que cómo va a actuar él cuando él salga de la anestesia y no pueda ver porque le van a operar los dos ojitos. Ay, es que le gusta So, jugar. I know, ay, santo. todo eso me estaba pasando a mí. Ay, papá. Yo digo, ¿y qué voy a hacer yo? Que a él le encanta estar en el video game y todo. Bendito. Y también yo digo también, me digo yo mismo, eso dolerá, después que se le vaya la anestesia, eso va a doler. So yo estoy pensando todo eso y estaba hasta tupida de tanto que estaba llorando, Wow. ¿ok? Llamo pero ustedes no saben cómo Dios trabaja, qué lindo es Dios. Llamo al seguro mío, ¿ok? Y no saben que me contesta una cristiana. ¡Ay, santo! Y Dios está ahí. Oh my God. Dios está ahí. Y yo creo que el teléfono de ella a lo mejor sonaba busy, porque yo creo que ella habló conmigo como 30 minutos, 45 minutos. Y me estaba diciendo que lo iba a tener en la oración a mi nene, Wow. que no me preocupara, que todo iba a salir bien. It's Y done. yo digo, wow, qué lindo es el Ya Señor. está hecho. Wow. Y antes, tuviste, Él provee. Yo tenía este esa tiempo. ansiedad. Y estoy llamando, porque a veces como llamo a los sitios, le sale una gente bien antipática. Ya, no cogen, y después encima de lo que uno está pasando, también le vienen a uno con grosería. Pero para que tú veas que cuando uno es criatura nueva, el Señor todo lo mejor tiene para ti, todo lo mejor. So ya llamé ahí, me dice me dicen el GIC, que es mi insurance, me dicen que no necesito ni pre-authorization, que todo va a estar cubierto. Wow. Pero yo tengo una secondary insurance del nene, eso también tengo que dejarle saber a ellos que el nene va a ser operado. Llamo ahí, again. What? No solo la muchacha es cristiana, la muchacha tiene una hija con autismo. Bendito. Y me dice, oh, I know what you're going through. Me dice, yo sé lo que tú estás pasando porque yo tengo una niña con autismo y a mí me duele más, todo lo que le van a hacer a ella me duele más a mí que a ella. Bendito. Y me dice que nos va a tener en oración porque ya ellos saben el día de la operación y todo. Ajá. So, en ese día van a tener a mi hijo en oración y van a llevarlo a su iglesia y lo van a presentar y yo digo, wow. Wow. So, termino de hablar con esta persona y el gozo, estaba llorando, pero el gozo adentro del espíritu, un gozo, yo digo, wow, Dios mío, you always show up and show off. That's a good one. Él siempre, él no nos falla, oh my God. Wow. Y yo ahora estaba todavía llorando, pero era de una alegría, de un gozo. Yeah, I know. Que cuando llegue ese día, ok, vamos a pasar por lo que vamos a pasar, pero no voy a tener problemas de también estar pasando por el paperwork. Tú sabes, por todo eso, que si dijeron esto, que si dijeron aquello, él lo planificó todo antes de yo llamar a esas personas. I know. It's God is so good. good. So, ustedes no saben, hermanos y hermanas, en Cristo por fe, que cuando nosotros ya llegamos al Señor y somos una criatura nueva, como le digo, ahora mismito yo voy a pasar por el proceso, ¿no? Y voy a llorar y voy a estar como una tontita ahí en el hospital con mi hijo, pero ya Él tiene todo a control. Amén. Ya Él tiene todo a control y no nos tenemos que preocupar por nada. Pero como le digo, la carne siempre, se mete. Se mete ya en uno de esos. Yo Yeah. buscar un verso, estoy buscando aquí un verso que Ajá. todo lo malo que uno ve, Dios lo saca Lo para saca bueno. para bueno. Para bueno, pero no lo encuentro. I know. I know, but So, that's what happened to nos you. sacamos un poquito de... ¿Estabas preocupada? Nos sacamos un poquito, te saqué un poquito del estudio, Yeah. pero es lo mismo, Ajá. porque ya yo no estoy en la ley. Tú no estás confiando Ya, en la carne. exactamente, ya yo no estoy confiando en la carne, ya yo no estoy en la ley, ya yo estoy en el espíritu. Yes. Y en el espíritu ya nosotros, dice en la palabra que nosotros somos rey y reina. Hijos Y somos del herederos. Señor. Y somos herederos de todas sus promesas. De todas sus promesas. Un Padre bueno. So, yes, he's a good God. He's a good Yeah, God. a good man. God.
Wow. And just, you know, it's like, wow. Y antes a mí me pasaban las cosas que no iban a mi manera y yo le echaba la culpa a Dios, you know? Yeah. Y todo era la culpa de Dios. Ya no. Ya, por eso que yo te digo Ya, que aunque no. vamos a pasar por el proceso, hay ese gozo. Eso, you know, hay ese gozo adentro. Ahorita, María quería ponerle el phone de ella en el Facebook y no quería pasarle, salía email. Y se le caía como 5 veces le cayó el teléfono. Y yo tenía que prender el diablo hasta que lo cogió el Facebook. I know. Pero, you know, algunas veces uno también te dice, Es el diablo, la el batalla. enemigo, pero La batalla es en el siempre espíritu. vamos a recibir fuerte también, pero que uno está en Cristo y Amén. uno siempre va a ser vencedor. En la palabra de Dios nosotros somos vencedores en Cristo. Yeah. You know? Cristo, Wow. Dios mío, you know. So God is so good. Yo, God is so good. I So mean, good. tengo 60 y pico años y yo no he pasado tanto buen tiempo en mi vida como lo he Como pasado, de ahora. como lo que ha pasado en los últimos 15 años. You know, llevo como 19 años, pero los últimos 15 años que he aprendido. De victoria. 15 años de victoria. Le dijimos a una persona que iban a orar por él, no oren por mí, oren por otra persona que lo necesite, porque yo tengo confianza en mi Dios. Amén. Oren por la gente que no lo necesiten. Cuando yo necesite oración, yo le voy a pedir que me oren por mí. Pero después que uno tenga Confianza confianza en en el Dios. Señor. Pues algunas veces vamos a estar un poquito Como de yo eso. hoy mismo. Uno dice, oren por mí. Pero eso, algunas veces las oraciones son buenas, pero hay que también saber por qué orar. Tengo un familiar que yo, por eso, una hermana que estoy orando por ella todos los días. ¿No? Amén. So, ella verdaderamente, esa persona necesita la oración. La ¿no? oración. Pero hay personas que necesitan la oración porque yo Ellos sé confían en el que Señor. ellos confían en el Señor. Son You know? también bien fuertes Amén. con el Señor. Amén. So back to the Back to the study. You want me to do a little bit of this? Yeah. Like, okay. Yeah, go ahead. So Let me aquí get the end. la pregunta es la ley versus la gracia. Amén. Okay, la pregunta es la ley versus la gracia. ¿Por qué hay tanto conflicto en los cristianos en este tema? Okay. No. ¿Por qué hay tanto conflicto en los cristianos en este tema? La respuesta es, una parte dice, la salvación es por gracia y solo por gracia. Y la otra parte contesta, esa idea lleva a la inagua. La norma justa de Dios en la ley se debe mantener. Y alguien más dice, la salvación es por gracia, pero la gracia solo viene a aquellos que obedecen la ley de Dios. En el fondo del debate hay diferentes puntos de vista sobre la base de la salvación. La importancia del tema nos ayuda a alimentar la intensidad de la discusión. Cuando la Biblia habla de la ley, se refiere al estándar detallado que Dios le dio a Moisés, comenzando en Éxodo 20, en Exodus. Eso es el Viejo Testamento. Amén. Con los 10 mandamientos, So, Dios le dio a Moisés en Éxodo 20 con los 10 mandamientos. La ley de Dios explicaba sus requisitos para un pueblo santo e incluía 3 categorías: leyes civiles, leyes ceremoniales y morales. La ley fue dada para separar al pueblo de Dios de las naciones malvadas que lo rodeaban y para definir el pecado. La ley también demostró claramente que ningún ser humano podía purificarse lo suficientemente para agradar a Dios. Es decir, la ley reveló nuestra necesidad de un Salvador. Necesitaban un Salvador. Un Salvador. Entonces, en Mateo 5:17 dice, Jesús no vino a abolir la ley, sino a realizarla. Mateo 5:17 presenta el propósito principal del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Recuérdense, en el ministerio de Jesús aquí en la tierra solamente fue de 3 años. Amén. So, en 3 años Él hizo todo esto por nosotros. El propósito
de él realizar la ley y los profetas, Jesús vino para complacer y completar todo lo que el Viejo Testamento predicó y para completar toda la justicia que el Viejo Testamento requería. Para eso fue que vino Jesús. Cumplió todos los requisitos de la ley. Amén. Toditos los requisitos de la ley. Amén. Yeah. Okay, good. You done? No, I'm good, pero No, lo tuyo. Yo voy a poder decir algo aquí rapidito de... No, sigue. Ya, viene con... Ya. No es de nuevo. Porque significa que Jesús cumplió la ley, pero no la abolió. En la narrativa de Mateo, donde se encuentra lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, se registran estas palabras de Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar. Abrogar quiere decir como suspender, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. Jota es la letra más pequeña en el alfabeto de hebreo, ni una tilde. Tilde quiere decir una marca más pequeña. Ni una marca más pequeña pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso está en Mateo 5, 17 al 18. Con frecuencia se argumenta que si Jesús no abrogó la ley, entonces aún debe ser obligatoria. No. Por consiguiente, sus componentes tales como guardar el sábado aún debe estar en virgen, tal vez junto con otros muchos elementos de la ley de Moisés. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo estaba en una iglesia que le llaman la iglesia del Velo, pentecostal, en Pensilvania. La iglesia mayor estaba en Filadelfia, yo estaba en Lebanon, Pensilvania. Nosotros guardábamos el sábado. Ahora yo me pongo a pensar, yo digo, wow, yo estaba bien bajo la ley, porque nosotros hacíamos los servicios los sábados, los servicios de nosotros. Y las mujeres se ponían el velo, nosotros con nuestro gabán y eso. Pero yo decía, wow, es verdad, si uno trabaja bajo la ley, pues entonces uno tiene que estar cumpliendo la ley, viviéndolo la ley. Porque uno tiene que respetar el sábado. El sábado, los sábados verdaderamente es el día de descanso, no el domingo. Aquí en América nosotros celebramos el día de descanso los domingos, pero en realidad es el sábado. En esa iglesia que yo me bauticé en un invierno en Filadelfia que estaba frío, nos metieron en un batutero de esos grandes y salíamos y estaba el piso hasta frisado que uno resbalaba en el sitio ese. Pero yo estaba guardando la ley, fíjate. Amén. Y ahora, pero yo no entendía eso. Bueno, ¿no? okay, esto va con lo que tú estás hablando. Dice aquí, en la época del Nuevo Testamento, los líderes religiosos habían manipulado la ley. Eso es lo que tú tenías, eran líderes religiosos. Tú tenías líderes religiosos. Habían manipulado la ley y le agregaron sus propias reglas y tradiciones. Eso tú lo encuentras en Marcos 7, del 7 al 9. Mientras que la ley en sí era buena, era débil en cuanto a que carecía del poder para cambiar un corazón pecador. Amén. Eso. Yo digo, y fíjate, yo no estaba, anyway, yo estaba caballito, un baby Christian, y eso yo me dejé, porque es grande, esa es una demolición grande, y en Filadelfia fuimos un domingo y fuimos como a 4 servicios. Líderes religiosos manipuladores, dice aquí. Mira, Dios mío, no estamos criticando, Señor, Dios mío, líbranos de todo mal. Es que la verdad tiene que salir a la luz para que la gente no llegue a las iglesias por eso mismo. Porque se creen que tienen que estar debajo de esas reglas. Le ponen reglas. Y no es por las reglas, es por lo que Él hizo, ya está todo hecho. Eso es uno de los obstáculos. Hay obstáculos en español. Que no dejan venir a la gente al cristianismo, porque le ponen reglas que ellos mismos
los mismos pastores no pueden cargar No pueden y le cargar. ponen carga a la gente. Por eso fue que Cristo tuvo que venir. Ah, no, y le decía este hipócrita. Yeah. Porque las religiones y las tradiciones Ujú. están matando a la gente. Y No me las quiten el almas árbol se de pierden. Navidad. Las almas se No, que pierden. el árbol de Navidad es del diablo. Que no me quiten el árbol de Navidad. Eso son tradiciones, y no está bien. Pero ¿por qué tanta pelea y desacuerdos en los cristianos? Yo digo, pero yo estaba en esa iglesia, yo me bauticé en esa iglesia y tuve como 3 años. Pero eran bien rajatablas. Difícil. ¿Cómo tú podías mantener todo eso? Un día nosotros fuimos a 4 servicios. El primero fuimos como a las 8 de la mañana, después fuimos uno como a las 12 del día, después fuimos uno como a las 2 de la tarde y uno como a las 6, después nos fuimos para el barrio. 3 iglesias del pelo, 4 visitamos en un día, por allá por Filadelfia. Decía, wow, man. Wow, ¿Ya? wow. Esos son religiosos manipuladores. Wow, Y como tú dices, no es que estamos criticando, pero la verdad will set you free. La verdad no, Pero es la libre. verdad que tú conoces. Amén, amén. La verdad que usted conoce Ya lo es conoce. la verdad La conoce libre. que lo va a hacer a usted libre. Lo que usted So, conozca. no estamos criticando, ¿ok? Estamos hablando la verdad. Porque hasta Dios mismo, Jesús mismo, le llamaba hipócritas a ellos. Bueno, ya. Aquí en la A los- Biblia. a los líderes religiosos ya. Ya, las almas se pierden, ¿ok? Por eso mismo, Ya. por los líderes religiosos. Y cada Las año almas se pierden. el Ya. cristianismo va bajando cada año, Mira. quitándonos hasta los servicios. Este presidente no hace mucho ni a Dios quiso poner en el día de oración ese. Ah, ¿Por qué? Por los mismos nosotros mismos estamos destruyendo, poniéndole reglas y regulaciones los líderes. y esto y aquello, que si lo otro, que si diezmal, que diezmal y diezmal. Si es de Dios, el sitio se queda parado. Ya. El sitio va a echar para adelante, el sitio no se cierra. Amén. Ay, ¿qué Amén. yo voy a hacer si no me Amén. traen los diezmos? Que el diezmo es Dios Testamento, estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Y si estamos bajo la gracia de Dios, el sitio Él se va a mantener abierto. Él va a Él va a proveer para el sitio. porque no es de nosotros, esto es de Él. Esto es de él. Entonces María dice, it's your baby, I don't know what you're going to do, but you're going to do. Así lo hago. María, mi hermana, dice, Y vamos a cumplir 10 años aquí. ya, y 10 ni un años. diezmo, nunca hemos recibido ni un diezmo aquí. Ya. Del La tiempo que gente llevamos allá. la gente trae semilla, trae lo que el Señor le pone en su Y corazón. estamos en un mall con parking y todo, y somos Praise the poquitos, hay dos Yeah. o tres nada más estamos por aquí. Praise the Lord. Praise the Lord. Y Praise. Dios nos sigue bendiciendo, Nos sigue sigue bendiciendo a la hermana María, que es la coordinadora y Yeah. la que está cogiendo el sitio aquí. Y cuando parece algún problemita de algo, yo digo, hello God, this is your baby. Yo solamente soy tus pies, tu boca, tus manos, pero esto es tuyo, así que mira, a ver. Pero él nunca te deja en bochorno. Nunca te deja en bochorno. Amén. Es aquí, está en la Está palabra. Biblia, y Está en es la por palabra. fe, es por fe. Es por fe, exactamente. Es Este por fe. sitio se abrió por fe. Amén. Se abrió Amén. por fe, que fue él el que mandó a hacer esto. Y por eso mismo Es un sueño. yo le estoy diciendo al pastor Jim, porque imagínense ustedes, yo tengo ese sueño que tengo que abrir este sitio a donde se dé estudio bíblico. Estudio bíblico. Y yo digo, pero tantas iglesias, y él dice, pero las iglesias no están haciendo lo que están supuestos a hacer. Y yo digo, en mi sueño, yo le digo al Señor, pero yo no sé la Biblia, yo soy una ovejita pequeñita que hace poco que estoy, yo lo voy a mandar y lo voy a mandar ya Amén. preparado, ¿ok? So, por fe, yo abrí este lugar, este local. Y el día que yo estaba aquí en este local, limpiando y arreglando el local, viene una americanita, ella, de hace 10 años que estamos, o ella tiene 82 años ahora, so ella tenía como algunos 72 años. 72 años, viene y me toca la puerta y me dice, ¿qué es este sitio? Y yo le digo, este sitio está supuesto a ser un salón de estudio bíblico. Y ella me dice, oh my goodness, mi esposo está buscando un sitio así desde el 1978. Nosotros tenemos un ministerio en nuestra casa de estudio bíblico y mi esposo siempre ha querido moverlo en una plaza. Mira, qué cosa. Mi esposo siempre ha querido mover esto de la casa a una plaza. Él ha querido en una plaza.
Y yo digo, pues ustedes son la persona que el Señor, y no conozco a su esposo, ni sé ni de qué, si eran Baptist o lo que eran. De la demonación. Pero yo por fe creí que esas fueron las personas que el Señor dijo que iba a mandar. Amén. Y que iban a por fe. Amén. Y yo le dije, ustedes son las personas que yo estoy esperando. So él vino, ella me dice, mi esposo va a venir a verte, a hablarse contigo. Él vino, habló conmigo, él no lo creía. Él dice, wow. Amén. Él me dice, wow. Yeah. Y aquí estamos, y qué más preparado que él era maestro en la escuela secular por 37 años. En Lynn, Massachusetts. Aquí mismo en Lynn. High school. En la escuela, en la Lynn Tech. Lynn Tech. Era maestro en Lynn Tech. 37 años, y para el tiempo que yo abrí este sitio, ya él no vivía en Lynn. Él vive en Middleton. Y qué casualidad es que su esposa está aquí en Lynn y yo estoy aquí y ella viene a tocarme eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso es del Señor. Y no solamente él estaba preparado porque era maestro en la secular por 37 años, sino que él era católico, apostólico, que había ido por todo el mundo como misionero. Como misionero, había ido por todo el mundo como misionero. Wow. Católico. Wow. So, y hace los estudios en griego y en inglés. Ok, ahora, ¿viste? Cabrón, salió la conversación que tuvimos que esto es por fe, you know. Por fe. Y se me chispiteó, como dice mi mamá. Se me chispiteó. Yeah. Que bajo la ley es un problema, estamos bajo la gracia. ¿Quieres ser bendecido? Vivan bajo la gracia. No que se olvide del Viejo Testamento. El Viejo Testamento es bello y es bueno para vivirlo y todo. Pero estamos bajo la gracia. Tenemos que separar eso. Si vamos a estar en el Viejo Testamento, lo que vamos a hacer es confundir lo que somos nuevos. La gente que son nuevas la confundimos. Porque en el Viejo Testamento Dios era un Dios de furor, un Dios que era un Dios de fuerte. You y después vino Jesús y le echó todo ese enojo que tenía Jesús con la humanidad. Se le echó, all the wrath of God fue fuerte. Se la echó a Jesucristo. Ya Dios está satisfecho. Su enojo ya Jesucristo, ya Dios no. Nosotros teníamos un sign afuera que God is not mad anymore. Entren. Dios no está enojado más nada. Dios es amor. Era fuego consumidor en el viejo, sí. Pero Jesucristo vino y cumplió todo. Y ahora estamos bajo la gracia, bajo fe, amor, compasión. Nos dio otro chance. Hermano, si usted es criatura de Cristo, usted ama a su enemigo. Le ponen una cachetada, le pone la otra. Y yo lo he vivido. Y Dios exalta al que se humilde. El que se ponga humilla, el que se humilla, Dios lo salsa. Y ahora el que se salsa, Dios lo humilla. En el Viejo Testamento era ojo por ojo, brother. El Viejo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Ahora no es por pelea ni discusiones, ahora es por amor. Tenemos que amar uno más los unos a los otros. No tener favorismo. Y si amar al otro más que al otro, nosotros supuesto amar, según nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que amar también a los vecinos. Yo tengo una batalla con la de arriba y yo la amo como quiera, yo la tengo que amar, Y ella, hace las cosas que enojan a uno. Pero yo se lo dejo a Dios, que si la mude, que la mude, o si me muda a mí, que me mude a mí. Pero yo no me pongo con esas cosas a tirar, ni a jalar, ni a pelear, Dios sabe lo que está haciendo. Para mí son bendiciones vivir bajo el Nuevo Testamento. Porque el viejo lo que trae es fuerte. Y ya está cumplido. Y ya se cumplió. Estamos en un nuevo pacto. Amén. María, mira, pero eso lo voy a traer para la próxima, María. Pero sigue, brother, sigue. Estamos en el pacto nuevo. Mira. Para el next one. Eso es para el pacto nuevo, para la próxima. Ajá. Pero se me chispiteó que nosotros no recogimos el diezmo porque el diezmo es Viejo Testamento. Y dije que si Dios está en el asunto, Dios va a proveer. Pero hay gente que... Y nuestro pastor nos enseña que nosotros
no estamos bajo el diezmo porque uno puede dar lo que puede. Lo que puede. ¿Ok? Ajá. El diezmo puede, si uno puede dar más del diezmo, pues uno da más del diezmo. Está supuesto ser Sí. 30%. Ya, si puede dar menos de lo que uno puede, lo que el Señor le ponga a uno en su corazón. Mira, Él nos lleva también al de esto de la mujer que trajo los $2, Ajá, ya. ¿ok? Y era todo lo que tenía. Ajá. Ella dio 100%. Ella dio 100%. Ella dio 100%. Ella no dio más que 10, todo lo 10, que dieron allí. más que todo lo que dieron allí. Ella dio, porque Y dio todo lo que tenía. Exactamente. Ya. Y eso Así es lo que es. así debemos de hacer nosotros. Nosotros, Y también el diezmo no es solamente dinero tampoco. No. Es nuestro tiempo. También. Nuestro tiempo. Nosotros le damos su tiempo. Muchas cosas. Muchas gente, cosas. siempre. La gente cree Sí. que el diezmo es más que dinero Cuando, nada más. no sé por qué me vi a alguien le va a tocar esto. Ajá. Porque dicen que traigan las ofrendas al alfolí. Si supieran lo que es un alfolí. Un alfolí es una warehouse, es un almacén grandísimo. Y ellos le llaman alfolí a la canastita. Cuando el alfolí viene siendo cuando a José que le trajeron por 7 años que hubo una cosecha grande y ellos tenían almacenes, esos son los alfolí. You know? Y también eran en animales que se traían, Exactamente, por eso que yo te en digo. frutas y eso, no era en Y dinero. el dinero, eso es lo que yo Entonces, te digo. cuando uno le pone 10%, ellos lo que van a traer son 10%. Si quieren traer, no, si tienen para dar 30, no van a dar 30. Ajá, Porque le están exactamente, exigiendo 10. 10%. You know? Por eso uno le está poniendo un límite a lo que traigan a la gente. Ajá. No le pongan límite a lo que traigan a la gente. Digan, el que quiera dar que dé. Lo que el Señor le ponga en su corazón. Lo que el Señor le ponga en su corazón para que vea. Un pastor dijo una vez que él tenía el alfolí, la de eso De la ofrenda. de la ofrenda. El canastito de la ofrenda lo tenía al frente. Y una casina de chavana. Dijo, ahora voy a poner, lo puso atrás en la gente. Que echen, cuando entren por la puerta, que le echen ahí. ¿Viste? Y atrás echaban más que lo de frente. ¿Viste? Ya, ya. Porque a Dijo mí- un pastor una vez. Hasta en la Biblia misma, cuando habla de ella, que ella dio el 100%, porque dio los $2, Ajá. él habla de los hipócritas Ya. que quieren dar para que vean, Ya, como, ya, como ya. tú dijiste, al frente. Al frente. Y después él lo puso en la parte de atrás, para que vean que estoy dando, Ya, tú ya, sabes. ya. Pero So, no- los 10% uno le están poniendo límite Límite. a Dios. Cuando Amén. pueden dar 30. You know, Yeah. de vez en cuando. Lo que el Señor le ponga Trabajo en su 40 horas, 5 overtime, me ganaré 50 de overtime, 10 pesos extra que le dé, you know. So, you know, así, pero anyway, nos salimos del tema. Ah, es por fe. Es por fe, es por fe, amén, amén, es por fe, es por fe. Y Todo esto es por es fe. por fe. Y por eso, y muy importante, estos estudios son muy importantes. Amén. Porque no lo están, ser criatura nueva no lo están enseñando en ningún lado. Amén, ya. En ningún lado. Nacimos Ni de los nuevo. beneficios de ser nueva criatura tampoco lo Ajá. están enseñando en ningún lado. Por la parte de esta pizarra no tenemos un montón de buenos beneficios, que son tantos, you know, pero le estamos, porque nosotros cuando empezamos estos estudios, nosotros no pensábamos con cuál empezar, pero nosotros, son tantos. el pastor nos sugirió, porque nosotros lo estamos dando lo que él nos enseña en inglés, nosotros lo estamos pasándolo en español, los estudios. Esto comenzó así. Entonces él me dijo, no, primero denos muertos a la ley para que entiendan. Porque si le damos otros estudios, tenemos que coger este primero. Este primero, que estamos muertos a la ley. Estamos muertos a la ley. Ya la ley no nos aplica a nosotros. Porque si vamos a querer vivir bajo la ley, más nunca vamos a poder, más nunca. Somos Porque criaturas la ley nuevas. exige. Exactamente. Y entre más exige la ley, la carne se revela. Ajá. Es como un burro o una mula. Como la gata que hace. Ajá, se crespa, que no. Y la mula que se estanca y la empujan por atrás y la mula se queda ahí, no se mueve, o el bufo, uno de ellos dos. Yo no sé si es la buja o el bufo o la mula. Uno de ellos dos es que se estanca y no se mueve. Ya. Así es, cuando la gente vive bajo la ley, eso es lo que pasa. Que se estanca y ay, se revela, la carne se revela contra la ley. Pero ahorita lo repasamos, que los que están en Cristo, la ley no le aplica. Amén. ¿Por qué? Hemos Porque son- muerto. para la ley. Exactamente. Coge, María. Estamos en, ok, so, ok, en la, ok, y como, ok, corazón pecador, ok.
Romanos, el cumplimiento de la ley, tal y como la interpretaban los fariseos, se había convertido en una carga ¿Viste? O sea, opresiva y agobiante. ujú. ¿Ok? Eso se ve en Lucas 11:46. Lucas 11:46. Lucas 11:46. Wow, time is flying. Ay, no. What? Lucas, 11:46. no me get it. Yeah, you got it. Lucas 11:46. Ujú. ¿Cuántos versículos tiene ese? 11:40. Oh, wow. 46. 11:46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Por eso que la gente no quiere venir a los sitios. Quieren que otras personas las hagan, pero nosotros mismos ni con un dedo las tocamos. Hay pastores, no todos, ¿Ya? que Que se we tiran believe- para atrás y, Yeah. y le echan So- cargas al pueblo y Wow. You Y know. como las interpretan los fariseos, se había convertido en una carga opresiva y agobiante. Lucas 11:46. ay santo. Fue en este clima legalista, porque eso es legalista. Ujú. Fue en este clima legalista que Jesús vino. Y era inevitable el conflicto con los hipócritas, árbitros de la ley. Sin embargo, Jesús, el legislador, dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. La ley no era mala, servía como un espejo para revelar la condición del corazón de una persona. Romanos 7:7. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. I love that verse. Jesús encarnó el equilibrio, ¿ok? Perfecto entre la gracia y la ley. Juan 1:14. Dios siempre ha sido lleno de gracia. Eso está en Salmo 1:16:5 y Joel 2:13. Y la gente siempre ha sido salva por la fe en Dios. Génesis 15:6. Dios no cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo Dios que dio la ley también dio a Jesús. Su gracia se demostró a través de la ley al proveer el sistema de sacrificio para cubrir el pecado. Jesús nació bajo la ley y se convirtió en el sacrificio final para llevar la ley a su cumplimiento y establecer el nuevo pacto. Ahora todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo es declarado justo. El conflicto entre Jesús y los fariseos surgió inmediatamente. Muchos de los que habían vivido durante tanto tiempo bajo el sistema opresivo de los fariseos aceptaron con agrado la misericordia de Cristo y la libertad que ofrecía. Eso se ve en Marcos 2:15. Algunos, sin embargo, vieron estas nuevas demostraciones de gracia como algo peligroso, que evitaría que una persona se deshiciera de toda restricción moral. Pablo trató este tema en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo aclaró lo que Jesús había enseñado. La ley nos muestra lo que Dios quiere, santidad. Y la gracia nos da el deseo y el poder de ser santo. En lugar de confiar en la ley para salvarnos, confiamos en Cristo. Somos liberados de la esclavitud de la ley y por su sacrificio una vez y para siempre.
No hay conflicto entre la gracia y la ley si se entiende bien. So, no deberá de haber conflictos si se entiende, lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Cristo cumplió la ley por nosotros y nos ofrece el poder del Espíritu Santo que motiva a un corazón regenerado a vivir en obediencia a Él. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una gracia que tiene el poder de salvar también tiene el poder de motivar a un corazón pecador a la santidad. Donde no hay deseo de ser piadoso, no hay fe para salvar. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. El cumplimiento de la ley no puede salvar a nadie. De hecho, aquellos que reclaman justicia basados en su cumplimiento de la ley solo piensan que están cumpliendo la ley. Este fue uno de los puntos principales de Jesús en el Sermón del Monte, que ese fue el que tú diste ahora. Ver también en Lucas 18, 23. El propósito de la ley era básicamente llevarnos a Cristo. Una vez que somos salvos, Dios desea glorificarse a sí mismo a través de nuestras buenas obras. Por lo tanto, las buenas obras siguen a la salvación, no la perecen. El conflicto entre la gracia y la ley puede surgir cuando alguien malinterpreta el propósito de la ley, redefine la gracia como algo diferente a la benevolencia de Dios sobre los indignos, trata de ganar su propia salvación, que eso es lo que están haciendo mucho, o completar el sacrificio de Cristo. Quieren completar el sacrificio de Cristo. Sigue el error de los fariseos al incluir rituales y tradiciones hechas por el hombre en su doctrina. No se centra en todo el consejo de Dios. Cuando el Espíritu Santo guía nuestra búsqueda de las Escrituras, podemos estudiar para mostrarnos aprobados ante Dios y descubrir la belleza de una gracia que produce buenas obras. Wow. Siguen el error de los fariseos. Se quieren justificar ellos mismos. Yo entiendo, yo estaba ahí. Yo también era igual que mucha gente que quieren vivir en el viejo y en el nuevo. Y hoy vivía en el nuevo y mañana vivía en el viejo y me pasaba back and forth y me estaba confundiendo, y me salían muchas preguntas erróneas a mí también, So, cuando yo empecé a estudiarme el libro de Juan, que Juan 1:17, el Evangelio de Juan, según, ahí estoy en una Biblia que dice en el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Vamos a poner que está la ley. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo la ley fue dada por Moisés? Moisés en el monte Sinaí, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, Moisés subió al monte y Dios le dio las piedras que fueron escritas, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra y se las dio al pueblo. Entonces, las primeras tabletas se enfogó, y la gente estaban haciendo un dios de un toro de oro y la rompió, hizo un hoyo y se tragó miles de personas. Y después volvió otra vez Moisés, pasó por donde destruyó los 10 mandamientos. Yo me río cuando me dice, Moisés tuvo que pasar otra vez donde rompió los 10 mandamientos. Diría, wow, otra vez buscar los 10 mandamientos, mire, yo los rompí. Tuvo que subir otra vez al monte a darle los 10 mandamientos. La gente tuvieron que estar viviendo por los 10 mandamientos. Por eso era un ayo, que era para que viniera desde el principio. Están hablando de que Moisés, todos los profetas estaban hablando de Jesucristo que iba a venir. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
Pero la gracia de Dios vino a nosotros. ¿Cómo vino a nosotros? En el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro exclusivo Salvador, Él entró en el Espíritu y se unió con mi Espíritu. Y ahora está el Espíritu de Dios en mí, con mi Espíritu. Ahí, ahora estamos en Cristo. Amén. Los que están en Cristo no le aplica la ley. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron por medio de Jesucristo. Como Él vino, en Efesios 1:3 dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y ahí que uno nace de nuevo, somos una criatura nueva en Cristo. Estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, paletea, brinca, salta, estás en Cristo, no aplicas. Si quieres vivir tú por los 10 mandamientos, pues vive tú por los 10 mandamientos. Pero esto va all the way back hasta Abraham. Abraham. Porque mira lo que dice aquí en Romanos 5:13 dice, Amén. porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa singular, una. Por la fe. Por la fe La promesa fue dada por la fe, no por la ley. en el Cristo que había de venir. Amén. Esa es la promesa. El Yeah. Cristo, el Espíritu Santo de Cristo Yeah. que mora en nosotros. El consolador, Yeah. el que consuela a todo el que está entristecido. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe Vana, de nada vale. y tener fe. anulada la promesa. Y anulada la promesa, cancelada. ¿Viste? La Lo que promesa. tú estabas hablando el otro día cuando tú dijiste que todo es cancelado. Todo es cancelado. Si va a ser por la fe. Pues ya. No por la fe, por la ley. Por la ley. Si es por la ley va a ser todo Va a ser cancelado. todo Ya. cancelado. Las bendiciones nos vamos a perder. No que no perdemos las bendiciones, pero que no vamos a estar creciendo espiritualmente en el level que Dios quiere. Yo quiero crecer espiritualmente, Yeah. ¿Leo toda la Biblia todos los días? Sí. ¿La leo mucho rato? No. Eso, hay días que la leo más que otros días. Y tengo otros libros también que leo también por allí, como El Poder de la Lengua, con Charles Camp. Ese libro yo lo sigo leyendo. Yeah. Porque a mí me gusta, Yeah. So, yo lo he leído ya como 2 o 3 veces ya. Y leo partes, y me da de eso a ánimo, Yeah. para vivir por fe y recordarme, que la lengua tiene poder. Si dices, ay, me siento pelado, ay, me siento, no digas cosas que te van a perjudicar. Yeah. Ay, que me duele aquí. En mi casa yo digo que siempre hay muchos. Ay, Siempre en mi casa hay, no falta nada. Siempre hay, ella se levanta por un lado, ay, y yo por otro, ay. Y vamos a dejar de estar diciendo ay. ay. En mi casa yo me río con mi Pues esposa. aquí cuando yo estaba hablando de que él dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y después sigue, mira lo que dice, pues la ley produce ira. Ahora mismo Moisés, ¿qué hizo Moisés? Le dio ira y rompió los 10 mandamientos. Hizo un hoyo y se tragó un montón La ley alitas. produce ira. Ya. No, la carne se infla. La carne Yeah. la ley es algo que la ley es como dice, como el esposo es la ley y la esposa es uno. Y él va diciendo, yo quiero que tú me hagas esto, me hagas aquello, me hagas aquello cuando yo llegue de mi casa. El esposo le dice, y la esposa días tras días diciendo, yo quiero que me hagas esto, y aquello, y lo otro, y esto. Ira. A la esposa le va la esposa va a estar, porque todos los días no son de color de rosa. Ajá. Y si tú vives la ley, de los 7 días que uno vive, si vive bajo la ley, uno de ellos te va a coger, los 2 de ellos te van a coger. Y se infla la ley, la Biblia lo dice, Romano, que es la carne se revela contra la ley, porque lo único que pudo cumplirle fue Jesucristo. Wow. Y es vivir, yo vivo bajo la gracia. Die to yourself. Estamos en el tiempo de church age, Ajá. el tiempo de la iglesia, So, estamos bajo la gracia. So, y
quieren vivir bajo la gracia de hoy y mañana bajo el Viejo Testamento y después el otro día bajo del Viejo Testamento. Ajá. Y después en el mismo día. Algunas veces eso es religión, hermano. Ajá. Eso es religión. La religión y las tradiciones de hombres están haciendo la palabra de Dios sin efecto. Ajá. Las tradiciones y las religiones están haciendo la palabra de Dios sin efecto. Ajá. Que la están leyendo y como tienen la mente religiosa no le está haciendo efecto. No, ajá. Por eso yo paré y dije, yo no quiero saber más de religión. Yo no quiero saber más de Y mira doctrinas que- en vano. Y mira ¿no? que mucho no ha prosperado Amén. desde que uno hace esa decisión. Ya. Yo estoy viviendo por la fe, por la Por fe y por la fe, en la gracia, y en la fe. gracia. Yes. Eso es un gozo. Porque como tú dices, el Dios de antes de Jesucristo era un Dios de Fuego de consumidor. fuego consumidor. Imagínate que con el flood Ujú. se fue todo el mundo con el flood. Se fue todo el mundo con el flood, Pero ya. mira qué lindo es él, que es un Dios de second Misericordia, chances, en misericordia y que segundo. volvió y nos dio otro chance, ¿ok? Amén. Y no solo que nos dio otro chance, ¿ok? Porque volvió otra vez el mundo por Noah. Contaminándose ya. Por Noah vino otra vez. Otra vez ya. Pero el mundo vuelve a contaminarse como antes de Noah y él manda a Jesucristo, Amén. you know? Y sigue dándonos chance. Chances, Y nosotros somos los que somos cabezones. no, seguimos. no queremos- que nos gusta, como dice, te gusta fuerte para. One more night with the frogs. Como dice el pastor Jim, Ajá, ya. El pastor de nosotros dice, una noche más con los sapos. con los sapos. Porque él le dice al faraón, deja a mi pueblo ir. Y él dice, no, una noche más. Y entonces ven y veme. Mosé va al faraón a decirle que deja ir a mi pueblo. Y él le dice, no, ven mañana. Pues el pastor dice, una noche más con los sapos. Con los sapos. El pueblo de Israel tuvo que pasar otra noche más con los sapos. Porque el faraón dijo, no, ven mañana. No lo quería dejar, ven mañana. So él dice, another day with the frogs. Y así somos nosotros. Así somos nosotros, una noche Así más con los somos. sapos. Somos como el faraón. Como el faraón. Una noche más con los Una sapos. noche más con los sapos. No queremos escarmentar. So, Ay, Señor. Dios mío, y vivir bajo la gracia, ay Dios mío, eso es un gozo. Porque, no es lo que uno haga, es lo que hizo. Él hizo. Amén. Jesús pagó por el pecado Qué lindo. de ayer, Tremendo. de hoy y de mañana. Tremendo. Pagó por los pecados de todo el mundo. Jesús pagó el pecado. Primera de Juan 3, Primera de Juan 2:2. 2:2. Primera de Juan 2:2. Jesús pagó el pecado de todo el mundo. El pecado no es el problema. El problema es Jesús. La gente no va para el infierno por los pecados, porque los pecados ya están pagos. La gente va para el infierno por no aceptar a Jesucristo. Amén. Mire qué cosa. Hay gente allá afuera andando por ahí. Ni saben que ya los pecados de esa gente están pagos. Si esa gente supiera que los pecados de esa gente ya están pagos, estuvieran brincando y saltando y aceptando a Jesucristo. Pero como no vemos tan muchos que estemos enseñándoles que no es lo que hagan esa gente, es lo que hizo Jesucristo por nosotros, que fue el último sacrificio. Yo le mandé ayer un texto al pastor Jim, que si el último sacrificio, porque en el Viejo Testamento hacían sacrificios todos los días, por montones de sacrificios, todos los días hacían ellos sacrificios, la gente hacía sacrificios todos los días. Una vez era el sacerdote que lo hacía, pero el pueblo lo hacían todos los días, hacían sacrificios. Si a Jesucristo fue el último sacrificio, entonces él dice, él cree, fíjate que, porque se rajó el telón, hubo un earthquake, un terremoto, se rompieron paredes y eso, pero yo le pregunté que si siguieron haciendo sacrificios en el pueblo. Él dice, yo sé que para el 70 después de Cristo, 7 AD pararon de hacer, porque los romanos destruyeron el templo. Es una cosa que a mí me puso a pensar, y yo ayer lo testé y le pregunté esa pregunta. Pues me gustaría saber si siguieron en el pueblo haciendo, Los incrédulos. siguieron haciendo porque imagínate un terremoto y porque crucificaron a Jesús, o la gente se regó la noticia. Me imagino que
la gente estuviera bien asustada, wow, matamos a Jesucristo, matamos al Hijo de Dios. So, ya son las 7, las 8. Ya son las 8. Oh, pues, el Señor me los bendiga a todos en esta noche. Amén. Señor. Amén. Poderoso. Que nos lo sigan bendiciendo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado a mí y a la hermana María, Señor, a traer tu estudio, Señor, de que estamos muertos por la ley, Señor. Dale, Señor, una revelación a cada uno de esas personas que están allá afuera, que si aceptaron a Jesucristo y viven para Cristo, ya no están bajo la ley, más nada. Que Dios hizo todo lo que tenía que hacer, que ya todo fue cumplido en el último sacrificio con Jesucristo, que ahora estamos viviendo bajo la gracia, que todo ahora es gracia, y gracias, Señor, también te damos por todos los que nos están escuchando y viendo en esta noche. Protégelos a todos los que están allá afuera y a los familiares. Y nos despedimos de tu hogar, pero no de tu presencia, porque siempre está con nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Bendiga a todos. Mucho. Y nos veremos el próximo Martes. Y recuérdense que cuando Jesús estaba siendo crucificado, Él dijo, it is finished. Se acabó. Se acabó. Se acabó. It is finished. That's so true, María. Yeah. It ¿Y is qué finished. quiere decir eso? Que se acabó. It's Yeah. done. It's done. It's It's done. done. Ya todo está hecho. Ya todo está hecho, So todo está ahora cumplido. está en usted. De aceptar y vivir Yeah. bajo la gracia. Amén. Amén. A vivir bajo la gracia. Qué Thank you, bonito Lord. es vivir bajo la gracia. Yo me siento feliz. de vivir Praise bajo you. la gracia. Thank you, Jesus. Y yo sé que no tengo que hacer nada.